Bienvenidos a IMXX, el podcast dedicado a transmitir cultura así de conocimiento amargo a nuestros derechohabientes. Hoy tengo el placer de estar acompañado por el antropólogo de casas de juego, el licenciado, Alan Cueva. como aficionado de la historia del entretenimiento electrónico, su servidor Alejandro Torres, y también tenemos como invitado de honor de este humilde instituto al veterano de retas callejeras. Luis Martínez. Y la orden del día es: ¿murieron las maquinitas en México? Qué triste. Vamos a empezar primero definiendo qué es una maquinita, ¿no? En caso de que nadie sepa. Una máquina, pero chiquita, dices. Básicamente, pero Algo entonces así. son cajones definidos como cajones de Ujú. madera verticales con una pantalla y controles de mando al frente. Esa es como que la definición básica de una maquinita, ¿no? Como la conocemos nosotros. Sí. También son conocidas como tragamonedas por sus primos, las máquinas de los casinos. Es decir, fueron ellas las precursoras, ¿no? De todo este tema del entretenimiento de mediante máquinas o mediante circuitos electrónicos. O también como la llamaban los anglosajones, las arcadias, los arcades, ¿no? Sí. Chispas también. También podría ser llamado chispas, sí, sí. ¿Cuál fue tu primera experiencia con una chispa, Luis? Bueno, estaba haciendo memoria. Creo que un tío mío tenía, pero no es que no sé, es que una tía mía que fue la que me metió a esto de los juegos cuando estaba chiquito, juego videojuegos desde antes de entrar al kinder. Ujú. Y no sé quién fue primero. Me acuerdo que mi tía fue la que me dijo de chispas, que si había ido las chispas. Y pues yo no sabía qué pedo. Yo, mente de niño, piensas de que una máquina que saca chispas. Dije, pues Sí, qué sí, Unos, sí. unos toques locos. ándale, algo así. Eh, No sé si fue primero con ella o con mi tío, tenía maquinitas, tenía tres. ok, ok. Cuando se usaban las monedas grandotas de 1,000 pesos de la Sor Juana. Uh, órale, ok, ok. En ese tiempo. Ok, ok. ¿Tú, Alan, tú recuerdas cuándo fue tu primera experiencia con una maquinita? Tengo idea, pero ya estaba muy grande. Yo creo que eh, ya a finales de la primaria, unos 10 años, 12 años. Ujú. Y pues yo nunca fui de videojuegos, pero tenía un primo un vecino que le encantaban los videojuegos. Tenía su en aquel entonces novedoso PlayStation 1. Y de vez en cuando nos sacaban ahí, por donde en la colonia donde vivía no había maquinitas, teníamos que ir como que a la colonia de al lado y ahí estaban los típicos negocios y todo. O sea, en lugar de recorrer 2 kilómetros a la escuela, ¿no? Te tocaba recorrer 2 kilómetros a las A la maquinitas. maquinita más cercana. Sí, 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 ya. prácticamente. Yo no recuerdo cuál fue mi primera experiencia porque cronológicamente tengo dos recuerdos. Uno de unas maquinitas que estaban cerca de la casa de mi abuela, misteriosamente situadas al lado de una refaccionaria, y la Ujú. otra era un negocio que estaba en un Soriana, de los primeros Sorianas que había aquí por Santa Catarina, ¿no? No me En la acuerdo cuál fama. de los dos. Sí, el de la fama. El de la fama era el local grande que estaba Sí, a las entradas. Estaba un localote grande, enorme, con las máquinas. sí, sí, sí. Ese, pero no me acuerdo cuál de esos dos, ¿no? Ujú. Este, pero bueno, vamos a la siguiente diapositiva para hablar de cómo y cuándo llegaron a México, ¿no? Estas cosas. Entonces, en el caso de las cabinas de arcade, investigando en internet, nos encontramos con un paper del investigador Héctor González Seguí del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán. Este lo publicó en el año 2000 y dice que la historia de las cabinas arcade comenzó en 1981 gracias a un ingeniero de la Universidad de Guadalajara de nombre Roberto. Creo que por obvias razones decidieron no incluir su apellido, porque obviamente este señor estaba interesado en los videojuegos como tal, ¿no? Y Sí. en el fenómeno que se estaba suscitando en Estados Unidos en el momento, en el 81. Entonces, este señor, este ingeniero llamado Roberto, se hizo de un Atari 2600, una pantalla de 12 pulgadas, Mm. y la montó en una cabina de madera que él mismo había construido, ¿no? Entonces, obviamente fue la primera maquinita ilegal en México, casi creo. Entonces, Mm. su idea más pronto o más tarde empezó a rendir frutos, lo que llevó a crear más máquinas de este tipo, y rápidamente el invento saltó a otras personas y lugares de México, dando inicio a toda una era de videojuegos en nuestro país, ¿no? Entonces, por encima de las arcades originales, creo que este fue el nacimiento pues básicamente de las copias, ¿no? Ilegales de arcades aquí en México. Sí. ¿Tú crees que en ese tiempo sea como, como dices que no incluía su apellido, a lo mejor sea de cierta manera como
anónimo porque es un poquito no muy prestigioso decir, tanto por lo ilegal, sino que, es un ingeniero que se dedica a los videojuegos, qué cosa tan, no sé, no profesional o algo por el estilo. Pues quién sabe, güey, porque los videojuegos en esa época eran, eran una super novedad, ¿no? O Ujú, sea, tú ver una pantalla de televisión y interactuar, más de que sí era muy, muy novedoso para la época, ¿no? Pero ujú. bueno, ¿por qué se dan estas situaciones? Obviamente también tenemos que entrar un poquito en el contexto de qué estaba pasando aquí en los ochentas. Entonces, en esa época las fronteras de México estaban cerradas a las importaciones, por lo Ujú. que prácticamente la única forma de adquirir un Atari o una Intellivision o cualquier máquina de arcade era mediante la fayuca, ¿no? Que es un término coloquial para llamarle al contrabando. Entonces, el acceso no era sencillo para este tipo de objetos de entretenimiento. Entonces, jugar videojuegos en la calle era una práctica muy común. O sea, este señor entró justo en el momento adecuado como para empezar su empresa, ¿no? Sí. ¿Cuándo cambian estas cosas? Obviamente tiene que pasar casi una década porque hasta el Tratado de Libre Comercio del 92, firmado por nuestro legendario presidente Don Gortari, es cuando cambia ya esto un poco en cierta medida, ¿no? Pero entonces, antes de los 80, básicamente la mayoría de las cosas aquí en México deberían ser de contrabando. Antes y después y durante. Sí, yo creo que se les olvidó, ¿no? De que, hey, chavos, ya está el Tratado de Libre Comercio, no tienen que hacer eso y pues nadie volteó a hacer algo al respecto, ¿no? Y no, pues veías también bien pocos locales que tenían la máquina, o sea, el cajón La original del original. videojuego. Ujú. Eran muy Ajá. pocos. Sí, sí, Más que sí. nada las que eran como de 4 jugadores, esa sí tenía que ser el cajón original. Ujú. Ajá, pero obviamente estamos hablando de todas maneras de comercio ilegal. O sea, aunque Es, fuera el cajón original, obviamente era una reventa por debajo del agua que quizás los hacían importándolos desde Texas o algún lugar cerca de la frontera, Ujú. ¿no? En algunos casos también directamente desde Japón, ¿no? Porque también teníamos por ahí unos puertos que tenían muy marcado sus incidencias con el contrabando. Sí. Entonces, una vez que ya tenemos el Tratado de Libre Comercio, este, las empresas grandes como Liverpool comenzaron a apropiarse de los derechos de venta de distribución de Atari y otras cosas similares aquí en México, Ujú. lo que claramente lleva a una competencia bastante desbalanceada, ¿no? Pero no impidió que el ingenio como de este ingeniero jalicense Ujú. empezara a hacer, pues obviamente, su propio negocio en contra de estas cosas, ¿no? Entonces teníamos el tema del contrabando, que obviamente conseguir cosas legítimas era complicado aquí. Y aparte de que una vez que ya tenemos la legalidad, pues las empresas grandes empiezan a abusar un poquito de su tamaño o de su poder, ¿no? Sí. Este, que aparte eran muy caras. aparte eran muy caras. Digo, por eso tenemos como que dos tipos de negocio de videojuegos. O sea, el tema de las consolas y el tema de las arcadias, ¿no? Que las arcadias ya venía siendo un comercio como tal porque era una sola inversión. Y pues debido a la novedad sí redituaba más o menos en un tiempo corto. Tú comentabas que Lo tu otro- tío tenía unas, Luis. Tenía tres, estoy haciendo memoria, sí. Me acuerdo era el Street Fighter 2, el Mortal 1 y otra de las que tenía como que muchos jueguitos de Nintendo, que era de tiempo. Mm, Ujú. Cuando tú le metías la moneda y podías escoger un juego y jugar, resetear el juego y lo demás. O creo que era 5 minutos o algo así. ujú. Ya se acababa Ujú. el tiempo, ya cuando el control cuando no jalaba. Te tenías que echar otra moneda. De Ya, ya, hecho, ahí ya. fue donde conocí Street Fighter. Creo que sí fue ahí primero. Ahí conocí Street Fighter 2 y el Mortal 1. Pero ahí, perdón la ignorancia, pero qué tan tarde llegó esto a México? Porque se supone todo inició en Japón, ¿no? Imagino que Ujú. para los 80 ya estaba todo formal. Creo entender que el Atari fue después de las maquinitas allá, o sea, el Atari ya fue como que la novedad de tener una maquinita en tu casa o algo por el estilo, ¿no? Es que aquí nos estamos adelantando un poquito porque nos estamos brincando las maquinitas que sí llegaron aquí, pero siento que no fueron lo suficientemente accesibles como por ejemplo Pong, Space Invaders, o sea, las primeritas. Sí, Pac-Man. Pac-Man, o sea, por ejemplo, el boom boom fue cuando tú ya veías un Mortal Kombat o un Street Fighter, ¿no? Y estamos hablando sí. de que estos salieron en el 91, 90, 92. Ujú. Y hablando de Street Fighter, caso curioso, uno de los juegos más pirateados en México, aunque sin duda también uno de los más populares. Por ahí, en internet podemos encontrar un breve comentario de Yoshiki Okamoto, quien trabajó para Capcom en esa época, que dice
Capcom en sí no vendió una sola copia en México, pero había como 200,000 copias en México. Imagínate, güey. Desde esa época ya sabíamos replicar pues chips y cosas similares, ¿no? Y Sí, había Entonces, visto que lo que era la placa del juego del Street Fighter 2 que era bien fácil de piratear. ujú. O sea, y de hecho, pues es la copia más pirateada en todo el mundo. Todavía está, no sé si alguna vez te tocó ver las versiones Magic de Street Fighter. Sí, ya cuando Que estábamos hacían en el la Shoryuken y tenían como secundaria, 20 Hadouken con el Shoryuken y así, güey. sí, Ah, estaban y bien era que cochinas. todos los personajes aventaban Hadoukens, Sí, todos. todo. Dabas un golpe, Hadouken. Blanca hacía electricidad y salían Hadoukens también con electricidad. Sí. Obviamente México no innovó el tema de la piratería de videojuegos, ¿no? Tenemos el caso del MS Pac-Man, de la señora Pac-Man, que fue como que el primer caso de piratería, por así decirlo, o sea, copiar un videojuego, hackearlo y publicarlo como tal. Pero ese ejemplo que tú das, Luis, es el perfecto. Yo creo que de los primeritos que se empezaron a popularizar aquí, ¿no? Tú llegabas a una maquinita de Street Fighter con toda la intención de sacar a relucir tu entrenamiento, tus técnicas, y luego de la nada todos tenían Hadoukens, ¿no? Nada que ver. Sí, ya todo todavía rompía el juego. Si Ujú. se saturaba el Hadouken y se friseaba. Y pues nada, ya, Ándale. tenías que apagarlo. Sí, sí, Pero sí. era muy popular esa madre. Porque era un desmadre jugarlo. Ujú. Y yo creo que eso, haz de cuenta que esa fue la primera, por así decirlo, versión de circuitos que tenía Capcom, ¿no? Después, yo creo que gracias a este nivel grosero de piratería a nivel mundial, empezaron a meter un poquito más de seguridades, ¿no? Entonces llegó un punto en el que las últimas versiones del hardware que tú usabas en la maquinita de los juegos de Capcom tenían una cosa que le llamaban la batería del suicidio. Es decir, si una persona no autorizada por Capcom no se sabía el procedimiento para cambiarle esa batería, toda la pastilla se moría. Ujú. Entonces, aproximadamente esa pequeña batería podría durar de entre 10 a 20 años, ¿no? Entonces, obviamente esta cosa salió en el 92. Para el 2002 ya estaban batallando con algunas copias de esos juegos, pues de que se morían. Entonces la placa quedaba inservible. Ya en los últimos 5 años, 6 años más o menos, ya hubo suficiente tecnología como para darle reversa a este tipo de situaciones, ¿no? Pero antes Ujú. era todo un tema porque tú querías conservar copias de videojuegos de Arcadia de Capcom y tenían este tema de la batería suicida, ¿no? De que en cualquier momento podía quedar inservible tu juego. Es que Pero yo fueron creo pioneros, que, no sé, en ese tipo de prácticas. pues yo creo que acertaron, ¿no? Porque pues 200,000 ventas que se te fueron, pues no manches. Ujú. Mucho, Pues mucho sí, por dinero. eso también para cuando salió el Street Fighter 3 cambiaron, o sea, era otra placa distinta. Ujú, Que ujú. según también había visto, por ejemplo, que no se podía piratear, ni en China podían piratearlo. No, no se Dijeron de podía que bueno, piratear. esto no se puede, nos quedamos con el KOF 97, que eso fue por ahí cerca del 2000, cuando salió el Street Fighter 3. Ujú. Ujú. Y se quedaron con las del Street Fighter 2 y el que es una religión allá en China, que es el KOF 97. Ah, la madre. Ok, ese todavía lo siguen jugando allá. Eso es el equivalente al Todavía, StarCraft. sí, así como, ya ves que hubo una prohibición en China del 2000 al 2014, algo así, que no permitía la entrada de software extranjero, algo así, y se quedaban Mm, hasta ese. ya, ya, ya. Pues Nomás se les llegó podían hasta ahí. conseguir ilegalmente, pero como ya eran complejas del 2000 en adelante, ya no, pues este pedo no se puede piratear. Nos Ujú. quedamos con el 97. Y Ya. es el que pues se jugaron técnicamente del 2000 al 2014, que salió el KOF 12 o el KOF 13 para ese entonces. Ahí no jugaron 98, 99, 2000, etcétera. Se quedó en el 97 y es el más jugado allá. Órale. Ok, ok. Pues es que, por ejemplo, ahorita que decías de que, perdieron esas 200,000 copias o ventas, yo no lo vería tan así, porque como dice Luis, o sea, esas 200,000 copias existen porque eran piratas. Si hubiera sido legal, hubieran o buscado otro, o como dice Luis, una versión anterior en este caso, tampoco no creo que hayan sido ventas, o sea. Mm, pues también puede ser por ahí, ¿no? Ujú. Pero el tema es de que yo creo que ese señor se le quedó muy grabado, güey. El hecho de que pues había muchas copias ilegales aquí en México, ¿no? Pues hasta la fecha nos castigaron, ¿no? Ya ves, muchos productos en Latinoamérica nunca salieron bien porque que Japón como que tenía ese chip de que no, es que en Latinoamérica no se vende nada o como que no sabían aprovecharlo o querían el mismo negocio que se hace en Japón. Puede Pues, ser, güey. Sí tiene puede ser, sentido. sí.
Ujú. Ujú. De que Es hay que jugadores profesionales de Street Fighter 2 en América y nunca vendimos una maquinita y Sí, ¿de ¿cómo dónde entrenaban? salen? Dice. Seguramente se van a Estados Unidos a entrenar. puede ser. 8 horas diarias. Ya sé, ya sé. Bueno, entonces siguiendo con la historia, vamos a la siguiente parte, que viene siendo lo que tú mencionabas, Luis, de las chispas, ¿no? Las Eh, yo, chispas. yo me acuerdo que así le decía a mi papá a las maquinitas. Yo de chis, pero, o sea, como que los chavos le decían maquinitas y ya los señores les decían chispas. Entonces, investigando, me encontré con un texto que dice, corría en el año de 1982, cuando el señor Salvador Eleuterio Benavides Ponce de León se le ocurre la idea de abrir un pequeño local que estaba ubicado en aquella época sobre la calle Revolución en la zona centro de la Ciudad de México, ¿no? Idea que retomó cuando acudía a Guadalajara, que obviamente Guadalajara aquí es donde a lo mejor se linkea con el superingeniero misterioso en uno de sus tantos viajes. En un principio llevó el nombre de Los Pengos por una maquinita que tenía ese nombre, pero tanta fue la demanda de niños, niñas y jóvenes que acudían a jugar a este lugar, eh, que al sexto mes se tuvieron que trasladar a otro local mucho más grande, mismo que estaba ubicado en la calle Madero, ¿no? Entonces, es muy probable que este haya sido como que el negocio más popular de maquinitas en esa época y cualquiera que haya escuchado de él o visitado la Ciudad de México, a lo mejor de ahí fue sus primeras experiencias, ¿no? Y se quedó, pues yo creo que grabado en esa generación, ¿no? Mm, Como las Ujú. tostadas de la Siberia, que era porque no tiene nada que ver, nada más el nombre de la tienda. Ujú, exactamente. Sí, uno pensaba que era de Rusia y no, nada que ver. Nada que ver. Pero por ejemplo, a ti se te tocó, Luis, ¿no? Que le decían chispas. Sí, digo, mi tía le decía chispas y yo no entendía el por qué le decían chispas. Yo sí, digo, pensaba eso, que era una maquinita que sacaba chispas, o sea, así, Ujú, chispitas o algo. Y pues No, no sé si tenga algo que ver, ya es una mexicanada que la sea con, ya ves que en las maquinitas oficiales, por ejemplo, gringas, las fichas que cambian son chips. a Ujú. lo mejor por ahí podría ir Entonces también. por ahí ya sí, pues Chispas México, algo, porque no, nunca todavía pensaba, yo estaba pensando en ese tema y dije, ¿por qué le habrán dicho Chispas? Ujú, De maquinita pues se entiende, pues es una arcade, una máquina así, ujú. pero Chispas es como, pues, dije, no, a lo mejor fue por ese lado. No Ok. sería la primera vez que mexicanizamos algún término gringo. Sí, o sea, eso tiene mucho sentido. Yo me acuerdo, por ejemplo, que fue muy tarde cuando me tocó una máquina que fuera con pesos o dinero. Siempre fueron de estas fichas de metal como que con Las eses propias. grabadas. Ujú, ujú. Sí. O las Que tenías que o los locales cambiabas tu fresas dinero que por dinero tenían de ellos. la monedita que decía, ¿cómo decía? Moneda sin valor, chip, no sé qué. Ándale. Sí, sí, esas también estaban. Esas estaban en las Mm, fresas. Por lo regular que siempre eran como en Soriana, esa es la monedita con las rayitas. Sí, que era un pedazo de metal Un así pedazo de metal X. con los surcos. Ándale, con los surcos. mm. Exactamente. Tal vez Eh, venía de esta idea que en Japón muchas máquinas de este tipo pues ya están predefinidas a sus monedas, ¿no? Y pues ni modo ujú. que un peso pues no va a ser igual a los 100 yenes que supone que está estandarizado. Sí, 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 yo creo que también podría venir por ahí, ¿no? En Estados Unidos yo creo que también estaban pues al tamaño fijo de las de centavo, ¿no? Los pennies. Sí. A lo mejor. Ujú. Sí, a lo mejor fue una mexicanada, ¿no? Porque obviamente no teníamos nada así suficientemente legal, entonces pues adáptale algo para que jale. Sí, estuve buscando también en Facebook comentarios súper viejitos, en Reddit también, y aun cuando yo creo que este fue de las primeras chispas, había como que muchos otros locales en diferentes partes del país que se copiaron el nombre. Por ejemplo, Ujú. en Michoacán también hubo unas chispas. En Veracruz también dice que había un famoso de chispas. En Chiapas también. Y por ejemplo, unos comentarios de Reddit que encontré dice, siempre fueron las maquinitas. Chispas se llamó un negocio que estaba saliendo del Metro Insurgentes, ¿no? Que es el que ya mencionamos. Sí. Mm, Hugo Piña menciona Chispas, cuando menos en el DF, se hizo famoso por ser un local que estaba frente al Bellas Artes y la Alameda. Y Mario Ponce dice, Chispas es el nombre de un local de maquinitas muy famoso en Veracruz, en el Malecón. O sea, ahí como que también se popularizó, ¿no? A través del país.
Sí, pues ya ves como comentas por el de Ciudad de México, que fue el popular y se Pues, llamaba así, Chips. pues yo creo que de Pero, los primeritos muy grandes, ¿no? pero Pues sí. ya es como que un chiste, ¿no? Porque este señor hace su negocio chispas de cosas ilegales y luego todos se lo copian y ni modo que los demande porque todo es ilegal. Es como, Pues es mi sí, franquicia, pero no. ladrón que roba ladrón, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, vamos a ver ahora pues cuáles maquinitas fueron los más populares, ¿no? Es decir, qué videojuegos tenían adentro. Entonces, vamos a empezar por dos de las más icónicas, que una viene siendo Mortal Kombat, que salió en el 92. Esta fue, yo creo que de las primeras que me tocó ir yo solo. Es decir, esta es la que estaba en esa refaccionaria extraña y nada más Sí. tenían esta y creo que la otra era un Street Fighter. Pero la que Mm. tenía fila siempre era esta. Sí, pues era Obviamente, la novedad, verías. Y yo aparte, pues creo ya ves que salió después de Street Fighter, o sea, se veía más que nada porque se veía, ya ves que era fotografías. con fotografías. Y decías de Ujú, que ahora se ve más real y sale ujú. sangre. Sí, yo creo que lo que más llamaba la atención, por ejemplo, yo me quedaba ahí como tonto viendo cuando alguien sí se sabía las fatalities. O sea, yo veía que le movían a Mm. la palanca y hacían algo, pues, locochón y me quedaba de que, ay, güey, ¿cómo lo hicieron? Y hacían eso de Y que se escondían para hacer ahí la combinación. no, la hacían muy rápido, güey. O sea, era de que, Ay. si te la quieres aprender a dale, güey, pero pues batállale. No, Siempre a mí me... me acuerdo que cuando jugabas el Mortal, de hecho estaba viendo la imagen esa y esa, yo sí vi la del Mortal en el cajón original, Ujú, porque el cajón original tenía 5 botones nada más. Ya ves que el ujú, Mortal tenía Mm. golpe alto, golpe bajo, patada alta, patada baja, ujú. y en medio nomás era un botón que era con el que te cubrías. Sí. Me acuerdo que estaba un chavo pues ya grande jugando y veía que hacía las fatalities. Y pues yo le preguntaba que cómo decían, me dijo, no, sí, mira, se hacen así. Y Ujú. yo, chiquillo, sí saqué mi libreta y ya no sé cómo se hacían. ¿Qué Gracias, dice? señor. Dice, dice tu mamá, no, no haces apuntes en clase, pero acá todas las maquinitas bien estudiadas. Ajá. Ah, sí. No, y era, o sea, llegabas de la escuela a las 2 3 de la tarde, no estabas en las maquinitas. Sí. ¿Hiciste Esa, la tarea? No. esa que me tocó a mí, se me hace que el cajón no era original, pero sí tenía las calcas originales, porque, por ejemplo, el nombre Mortal Kombat, sí, casi todas la tenían. Sí. Y al lado de la pantalla a veces le pegaban stickers con los poderes que hacían los personajes. Mm, A veces, ¿no? No todas lo el de tenían. las tortugas. Sí, y aparte estamos hablando de Midway, o sea, esa es como es compañía gringa, yo creo que no había tanto problema en contrabandear unas cuantas, ¿no? Estas Pues son sí. las que ya se traían después del Tratado de Libre Comercio. Pues entre comillas, ajá, porque salieron en los noventas. O sea, antes por eso era un poquito más complicado, o sea, quizás en estas chispas míticas del DF sí te puedes encontrar un Space Invaders o un Pac-Man. Pero por ejemplo, el Pac-Man no lo vi ya hasta mucho después, ¿no? Que ya había pasado por varias de estas que vamos a mencionar ahorita. Sí. Sí, sí, sí. Eh, el de las tortugas ninja también era muy famoso. Ese, yo me De acuerdo las que, tortugas, güey. sí, el de las tortugas ninja, yo me acuerdo que estaba bien chido porque pues obviamente cuatro podían jugar al mismo tiempo, ¿no? Pero pues era de las maquinitas más caras por lo mismo. Ese sí te tocó, Está bien Luis, genial. jugarlo. El de las tortugas, sí. Y ahorita vi que en la otra imagen estaba el de los Simpson. El de los Simpson Ujú, lo jugué en ujú. esas máquinas en las de Soriana. Sí, ahí estaban Pero las dos. siempre me molestó porque nunca, o sea, como cada espacio era de un personaje, el de Bart donde no jalaba, donde no tenía botones. Ah, y era tu Ah, favorito desde. no, pero sí lo puedes escoger, ¿no? O yo me imaginé No, eso. es el lugar en el que estás es el personaje. Órale. Y Ay, el de Bart era el tercero, porque era Homero, Marge, Bart y Lisa. Y el de Bart mm, del tercero, ese no tenía botones. Y no, de pues hecho era los tenía, y pues cada de esta tenía su ranura, su propia ranura de las de fichitas. fichitas. La Ujú. de Bart estaba tapada. Ah, yo creo que por el ser el más popular, ¿no? De O que se sí, lo Barato aparte chingaron. fue también. que, pues sí, era con el que querías jugar, nada más. Ujú, ujú. De Es que estos de era cuatro cool, también me tenía patineta. acuerdo, pues el de las Sí, tortugas, era más los cool. Simpson, el de Capitán Comando era de cuatro también. Ah, el de Capitán Comando estaba muy Y el bueno. de Sunset Raiders también era de Mm, cuatro. sí, cierto. Pero E fíjate, yo, igual, ¿no digo?
Sunset Rider original creo que nunca lo vi. Siempre vi eso o ¿cómo se llama esta consola de los Simpson con obviamente el tapado de que era de los Simpson, o sea, reutilizado para el Sunset Riders. Así me tocaba a mí. Pues sí, pues le ponían en un cajón de 4 para nomás le cargaban la placa. Ujú, Pero sí, ujú, el Sunset Riders me acuerdo era en el local donde me llevaba mi tía, que es ahí ujú. cerca de casa de mi abuelita. Ahí Sí, fue donde lo vi. Hasta en general un domingo estaban todos viendo cómo se lo acababan. Eran pues ya. 4 tipos ahí, todos viendo de que ya al final del juego. Era Mm, todo chido que veías cuando o llegaba una máquina nueva o una máquina de estas y la gente se sí, ponía a ver cómo la gente jugaba. era un evento, güey. Era Sí, el equivalente a un estreno en Sí, Twitch hoy en día, ¿no? Para los ándale. sí, chavos. pero en ese entonces parpadeabas y te lo perdías y ya nunca. Exactamente, exactamente. Esa Estoy es viendo el aquí de... la de los Simpson que viene bien, nada más sus dos botones y te dice bien qué hace cada uno, ¿verdad? Como que no tiene pierde. Sí, no, no tiene pierde. Saltas, Eh, es todo lo que ocupas. sí, y obviamente al lado tenemos el Street Fighter 2, ¿no? Súper famoso. Obviamente en un cajón casi original, porque creo que por ahí se ve que lo reutilizaron, ¿no? De algún otro juego. Y de un juego que no se vea muy entretenido. Ajá. Ujú, ujú. Sí, es que por ejemplo las arcadias casi siempre te venían con un set de stickers, o sea, de cómo, o sea, tú ya tienes tu cajón y nada más le pegabas toda esta mercadotecnia arriba, ¿no? Street Y Fighter ya fue el habían primero, ¿no? unas así medio fancies que te venían, por ejemplo, casi siempre en los KOF y en el Marvel, que te venían con las calcas de las técnicas que se pegaban Ujú. abajo y arriba de la pantalla. Sí, estaba bien chido. Y, Ok, ok. Vamos a darle a otros. ¿Qué más tenemos? Ah, el Killer Instinct. el Killer Instinct. Sí, 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 sí. Esa era una chulada también. Pero como, pues obviamente salió como que muy tarde, ¿no? Porque cuando sale el Killer Instinct ya las consolas se habían abaratado y popularizado, entonces pues ya los niños podían jugar en su casa sin tener que gastar pues dinero de las tortillas acá, ¿no? Porque ya ves que el port para Super fue en el 95, 96. Ujú. Y de arcade fue un año antes, año antes, año y medio antes. Sí, sí, fue el acuerdo Por que eso fue tenían con Nintendo. hasta que salió el 2 el Ujú. Gold. Bueno, no, el Gold de la 64, era Killer Instinct 2. Ese ya se veía bien genial, ya ahí volvías a Sí, ver sí, ahí, sí. ¿no? Cuando salió Porque el sí, el 2 de Super es fue casi todo igual un que el de evento. arcade. Fue Ujú. todo un evento y obviamente cuando estaban planeando el 64 pues te vendían la idea de que mira, así se va a ver el 64, ¿no? Como se ve el Killer Instinct 2 que pues obviamente no resultó ser tan cierto. Sí. Ujú. Y el Por otro que ejemplo, tenemos otro es el Darkstalkers. Darkstalkers. Sí, o sea, donde ¿De quién sale era ese? Morrigan, es donde salen puros monstruos y tú peleas como los Sí. monstruos. Sí, ese Mm, también estaba Ese sí raro. lo vi, pero nunca me llamó a jugarlo. Mm, Pero pues sí me tocó verlo también, ver la maquinez. Yo el uno creo que no. Yo creo que alcancé a ver el 2 más que nada. A lo mejor nos tocó muy tarde. Sí, es que aparte, pues ya ves, inundaban juegos de peleas en las en todos Sí. los 90. Exactamente. Yo creo que salía más barato, pues, agarrar una copia barata del Street Fighter 2 y decir, ah, pues ahí tenemos de peleas, ya con eso, ¿no? Pues sí. 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 Entonces, vamos a los siguientes. Que aquí ya viene el KOF, el Super KOF. Ay, co- Ujú. Que el primero tengo aquí que salió en el 94. Sí. Por Y luego, ejemplo, creo que a mí no, no, sí, a mí me tocaron todos en las máquinas de ahí de la Aurora. ajá. Ahí sí tuvieron todos en algún momento, Ujú. hasta el 2000. Sí, Estaba hasta viendo el que 2000. El Kino Fighter Porque fue, lo de hicieron 2001 prácticamente en para. adelante lo jugué en los que estaban en la plaza. ¿Qué decías, En la Alan? plaza. Que el qué? Ah, Que el Kino Fighter es prácticamente lo hicieron para hacerle competencia al Street Fighter, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Aquí nos brincamos varios, por ejemplo, el Fatal Fury y todos los que pues obviamente fueron la competencia directa pues con el Street Fighter y con otros de peleas. Pero yo creo que en México el KOF fue de los más gloriosos, ¿no? Porque creo que hasta la Ujú. fecha sigue habiendo uno que otro tornillo por ahí. Sí. Es lo que me llamaba la atención que viendo así esta serie, la de High Score Girl, de que habla de videojuegos, Ah, ya, ya, ya. ujú. como que el Street Fighter era el juego, pero yo siempre he visto que aquí el Kino Fighter era el más famoso.
Sí, porque High School Musical se basa, pues obviamente acababa de salir, ¿no? Ujú. El Street Fighter. Y ¿cómo se llama? Pues obviamente era pues desarrollada en Japón, ¿no? Aquí nos llegó más o menos a la par, obviamente con unos meses de retraso, Sí. pero no estoy seguro por qué aquí el KOF se popularizó más. Yo creo que por el tema de que podías escoger tres personajes y eso le daba como que más saborcito, ¿no, Luis? Sí, porque ya ves que es, pues el KOF fue pues tipo la unión de las dos franquicias que tenía SNK, que era Fatal Fury y Art of Fighting. Ujú, Y esos dos individuales, pues no le llegaban a Street Fighter en popularidad. Por ejemplo, ujú, los Art, pues, nunca los jugué. El Fatal Fury sí, medio, pero pues nada. Luego comparado con el Street Fighter se los llevaba. Luego ya ujú. salió el KOF en el 94. Sí, que fue Mm. como que el equivalente a sacar un Smash, ¿no? Porque era de que mira, Ándale. todos tus personajes favoritos en un solo juego, más los nuevos. Y aparte, pues ten en cuenta, en lo que salió otro Street Fighter nuevo, ya habían salido 6 KOF. Sí, sí, Ya sí, es el Street Fighter 2 estuvo 10 años, casi, Sí. sí, duró bastante. Y pues Pero el sí, con Street sus Fighter solo pelas mil con uno en Street revisiones. Fighter. en el uno sí, nomás con Ryu. Pero el que pegó aquí fue, bueno, a nivel mundial fue el Street Fighter 2, ¿no? Donde tú ya seleccionas el personaje. Ujú. Porque luego también, pues, además una ganga por una moneda juegas en el King of Fighter con tres y acá solo juegas con uno. Yo creo que esa fue la mentalidad, güey. O sea, ese fue el gancho que sí pegó mucho aquí, de que, pues es como tener tres vidas, ¿no? O sea, tres monedas. Ujú. Y aparte de que las retas estaban bien entretenidas. Por ejemplo, del KOF, ¿tú te acuerdas del polvo? Ese personaje Ah, sí, misterioso de las maquinitas. como la leyenda. Ujú, la Ah, leyenda. O sea, el polvo era un güey que llegaba a las maquinitas y en el KOF no podías derrotarlo. O sea, simplemente era invencible, ¿no? Era esperar a que acabara de jugar Sí. y que no jugara otra vez. Que nadie lo retara que se, porque obviamente se iba a tardar que más, se ¿no? aburriera, dices, Había, deja que se había aburra uno que tantito. otro osado y valiente, güey, que se atrevía a retarlo, pero no. Al pueblo sí lo vi jugar muchas veces y nunca lo vi perder. Ujú. Sí, ¿Y no, no. cuántas horas al día calculas que jugaba? Pues yo creo Mm, que por no tener así que tú digas tanto efectivo, yo creo que nada más tenía una o dos monedas, ¿no? Entonces lo que le duraran esas dos monedas, a lo mucho. Ujú. Pues sí. Mm. Ujú, No, pero sí era, y deja tú, era conocido pues en gran parte de Nuevo León, ujú. no solo en Santa, que era donde jugaba regularmente. Ibas a las Sí, máquinas del centro y lo conocían, güey. sí. Ibas a una convención de cómics, también las retas de Maquis y también la conocían. Ujú. Sí, sí, sí. Por Pero eso era sí, como que fue una leyenda en el tema de lo que era el COF del vato. sí, intenté buscar de puro pedo sobre ese tipo, güey, y no. Nada más encontré una mención en un foro, pero no estoy seguro que sea ese güey mismo. Mm, Pero sí, está muy curioso. Y el otro que está al lado es el de Marvel Super Heroes, ¿no? Que ese también estaba muy chido, que era ah, el sí, donde tú vas peleando y te vas ganando las gemas del las infinito. gemas. Sí, también Dicen que estaba de muy los bueno. primeritos, hasta el Capcom, Marvel Capcom, ese es el que tiene mejor jugabilidad. Ujú. Ese lo jugué muy poco porque casi no lo veía. Me acuerdo de ese lo vi, creo que nomás, no sé si recuerdas que había maquinitas, o estaba la gigante en la López. Sí, 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 sí. En un local de ahí, ya es que pues eran más chiquitos que el de Soriana, ahí lo tenían. Ya. Pero pues No, nunca vas al mandado a gigante, vas a Soriana. exactamente. No, ese yo lo jugué en una especie de Arcadia, vamos a decirle Arcadia, pero era como un salón de eventos que simplemente no rentaban muy a menudo. Entonces yo creo que de lunes a viernes que no había eventos, ponían las maquinitas y ahí puedes jugar, ¿no? Estaba el Sunset Mm. Riders y no me acuerdo cuál es más y una mesa de billar. Era como que su mientras, ¿no? O sea, sobrevivir Luego Es, lo que nunca podía faltar en los salones de arcade grandes que se respetaban era también la de hockey, Ah, del sí, ese distrito. también. Sí, sí, sí. Si no tienes la de hockey, no eras nadie, güey. Eres, Mm, eres un Era novato. respetable. Ajá. Entonces vamos a la siguiente. Y obviamente para mí mi favorito era el Marvel contra Capcom. Ese fue, de peleas era sí. el más Sí, divertido. y una chulada. Ujú. Obviamente Está después bien salió el bonita 2. el arcade. El 2 Después, salió en el 2000 sí, y ese nada más lo jugaba, creo que en todo Santa Catarina nomás lo tenían en las máquinas de Soriana sí. Yo creo y que, costaba bueno, 2 monedas.
Aquí era cuando ya Capcom se puso medio perro con la piratería y tenía esto que te comentaba de las baterías suicidas. Entonces, obviamente, copiarlo era muy, muy difícil. Por eso era raro. Pero ahí que hacían, ¿había un Capcom México o contrataban se alistaban con una empresa o algo por el estilo? No estoy seguro. O sea, tenía que ser contrabando, pero pues obviamente era un contrabando mucho más complicado, ¿no? Sí. Y al lado tenemos también uno de los favoritos que es el Metal Slug 1, ¿no? De los primeritos, Qué bonito. side-scroll que tenía SNK. También estaban muy Muy chidos. buenas. ¿Los Metal Slug sí fue una parodia de Contra o nada que ver? Pues sí, ¿no? O sea, simplemente querían hacer un videojuego de guerra, ¿no? Ese era el concepto Ujú. inicial. Y Sí. que diera más dinero. Porque te Ujú. gastabas más dinero acabando el Metal Slug que jugando un KOF. Sí, sí, Sí. porque tenía como que ese balance bastante equilibrado de dificultad, ¿no? Donde te voy a quitar todas las monedas que tengas, pero lo vas a disfrutar al 100%. Ujú. Y yo, la primera vez que me lo acabé con un amigo, creo que nos gastábamos 20 pesos cada quien. A su madre. Le acabamos el juego. Pero se logró. Se logró. Nos Pues valió la quedamos sin pena. dinero para el lonche de la escuela, pero se logró. Se logró. Sí, no, pues las memorias viven hasta ahorita, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a hablar un Ya no. poquito de las ubicaciones. O sea, es decir, cuáles eran las arcades aquí famosas de Monterrey, ¿no? Y de las que pude recordar y encontrar, por ejemplo, en primer lugar tenemos a Moyland. Moyland, Ujú. esa no me suena. ¿No te suena? Esa, lo que más resalta es que tenían, en lugar de tú comprar monedas o ponerle monedas directamente a las maquinitas, compras esta cosa que parecía una USB medio extraña, se la conectabas Mm, y ya ahí se cargaban como que tus créditos, ¿no? Ese era lo chido de aquí. no, esa no me tocó. Sí, por ejemplo, andaba buscando, o sea, dónde estaban las ubicaciones originales y encontré que había un Moyland en Plaza Mm. Fiesta San Agustín, en Plaza Real y vive, bueno, o al menos hasta antes de la pandemia, no sé si después de la pandemia, todavía un Moyland en Sendero Escobedo. Mm. Entonces, Plaza bueno, Real, ¿dónde el está? de San Agustín sí fui, pero no entré a jugar. Iba con mis papás y fuimos Ujú. algo y creo que a lo mejor costaba caro esa cosa y me dijeron, Sí, no tenemos porque tiempo. yo me acuerdo que sí te cobraban por sacar pues esta cosa, ¿no? Sí, porque sí me acuerdo haber ido a San Mm. Agustín y había un local grande de de Ujú. videojuegos. Sí, sí, Entonces sí. ese era Moyland. Sí, ese era Moyland. Los otros no los vi, las otras Sí. ubicaciones. Plaza Real está enfrente de Galerías Monterrey. Sí, Oh, pero ya, ahí ya. no, nunca me tocó ir en esa época. Sí, yo Pero ese, también. Pero ahí es el como de San Agustín, el. sí me tocó yo. Entonces ese era un Moyland. Ujú. Ya. Entonces el gancho era que compraras eso y estuvieras yendo regularmente, pero pues. Ajá. Sí, o sea, sí era como que muy para riquillos, ¿no? O sea, pues se podría entender Ujú. como que ese era su giro. Sí, y pues ya Eh, estaba en San Agustín. sí, Sí. obviamente ya estamos hablando de otra rama económica. Por En San ejemplo, Pedro. también de los que yo me acuerdo era del Magic Place, que yo encontré que estaba en Plaza San Pedro, o sea, la Plaza Viejita, Plaza La Silla y también en Galerías Monterrey. Que Magic Place fue de los primeritos que usaban como que su moneda propia. O sea, tenía como que el Mm. loguito acuñado de Magic Place. Estaba bien curioso. Y Sí, me acuerdo sí, mucho sí. porque en la primaria nos llevaban a Magic Place. Era como que la salida de excursión, ¿no? O sea, en lugar de Qué llevarnos a genial. Bosque Mágico o algo más fancy, nos llevaban ahí a jugar maquinitas un rato. Que decía el maestro, como quiera no van a aprender nada. Ajá, exactamente. Y otro Ándale, pues. también era Playland, que está ubicado en Ujú. Galerías Monterrey, Plaza México, Interplaza y Plaza Fiesta San Agustín. Creo que el último que sobrevivió fue el de Interplaza, pero pues ya lo quitaron. Ese sí Sí. era de las tarjetitas, ¿verdad? Sí, ese creo que Sí, tenía tarjetitas. ese sí me tocó. Ujú, Ahí también estaba el Marvel 2. ujú. En el de Ándale, los sí, sí, cierto. luego fue a jugar el de Plaza México. Así es. Otra que no encontró su logo, pero yo sí recuerdo haber ido una o dos veces, era el Flamingos, El que de Padre Mier, ese ¿no? estuvo en Padre Mier, en Plaza Garibaldi y en Centro Comercial Gran Plaza, que era la Plaza Hundida, que ahorita la vamos a ver.
Es que Ujú. creo que habían dos flamingos. Uno estaba en Padre Mier, y otro estaba Ujú, entre. Ya es que están las callecitas de entre Padre Mier y Morelos, de locales. ujú, ujú. No sé si recuerdas que había locales que había como que unos abajito y otros arriba. Había uno arriba. Ese era el Sí, Flamingos 2. sí, exactamente, uno chiquito, pero estaba pues Y a mí compitiendo con... el grande era el de Padre Mier. Sí, entonces también tenemos al Chips 2000, que ese estaba en Morelos, que es exactamente donde tú mencionas, pero en la parte de abajo. Y se Y mencionaba porque era abajo y todavía tenía sótano. sí, estaba muy chido. Plaza Outlet de Escobedo, que ese también vivió bastante, o sea, de los últimos que cerraron, en la Alameda y también en Gran Plaza, que es la Ah, Plaza el de la Hundida, Alameda ¿no? también era local grande. Y obviamente estos eran como que los más famosos o los más entrañables De franquicias. y o los que en comentarios de Reddit y de Facebook encontré que la gente recordaba más. Había otro también en el centro que también era local grande. Estaba ahí en Juárez, entre Washington y ¿cuál es Arriola. Que también Arreola, ok. sí, casi enfrente del Mercado Juárez. También era un local muy grande. De ese me acuerdo mucho Mm, porque ese local tenía todas las maquinitas del mismo tamaño. Eran mm, como que cajones de plástico, pero más chaparritos que tenían una banquita para sentarte. ya. Sí, fíjate que como que en esa época no me tocaba ir tanto para Juárez. O sea, mi límite era Morelos, hasta ahí llegaba. Ah, yo pongo por X o Y, creo que cuando estaba viendo lo de las prepas, pues ya es que está, donde estaba la prepa uno, Ujú. o sea, salías de la placita de prepa uno, en la esquina estaban las maquillas. Ya, ya, ya. Así te decidiste por qué prepa entrar. No, entré a dos, que también tenían unas maquillas enfrente. Sí. Era Y pues de requisito. hecho, en lo de la prepa 2 estaba el Marvel 2, ¿no? También estaba el Marvel 2. También era un local mediano. Sí, sí, De eso sí. me gustaba mucho uno de carros, porque Mm, ponías como que tu matrícula, un número de siete dígitos y se guardaba tu progreso. ándale, eso estaba chido. Sí, sí, Estaba bien sí. chida. No me acuerdo cómo se llamaba el juego ese de carros. Pues estaba bien genial. Sí. Sí, eso estaba muy chido. Creo que era un Rush. Estoy seguro que era uno de los Rush. Porque era un Rush. Sí. Ujú. Rush 2049, creo. Sí, creo que era uno de esos que tenía esa novedad que Sí. estaba chida. Pero Y cómo puros has, lugares fresitas aquí. Yo me acuerdo que pues iba más o ahí menos. a Digo, Fundadores. ajá. Fundadores también. Estaba muy chiquito, pero sí se ponían grandes Eran las las retas retas. ahí. Sí, o sea, los que puse aquí eran los que eran grandes, o sea, los peces gorditos, ¿no? O sea, más de Ujú. 10 maquinitas fácilmente tenían cada uno de Están estos. Sí. todos los Under. Sí, sí, sí. Sí, obviamente al lado de tu tortillería estoy seguro que tenías una maquinita, ¿no? Si no es que en la Ujú. misma tortillería. Exacto. O Sí. papelería. O papelerías. De hecho, también las papelerías era muy, muy común encontrarlos, ¿no? Pero ya como que a finales de toda esta época Sí, ya dorada. cuando tal vez a lo mejor ya eran más baratos los cajones, fue cuando hubo un boom así exponencial que veías prácticamente uno o dos localitos chiquitos de maquinitas, de dos a cuatro maquinitas en alguna tiendita, alguna casa. Sí. Y yo Veías creo dos o que tres por colonia. fue cuando se dio esto del hackeo de los Xbox, que en los Xbox cargaban Sí, muchos juegos de arcade. Mm, Ahí fue cuando ya lo ves en muchas partes que no te esperabas verlos. sí, sí, apenas iba a decir eso, que luego ya era más que hasta ni siquiera era discreto que tenían un Xbox ahí en la maquinita ya. Puedes jugar lo Ajá, que pues quieras. sí, o sea, ni siquiera compraban las palancas, ¿no? Ya era el control de Xbox ahí montado tal cual. Ujú. Sí, entonces sí. en la siguiente diapositiva quise hacer un espacio especial para el centro comercial Gran Plaza, ¿no? Que nosotros lo conocemos como la Plaza Hundida, que está ahorita Ah, obviamente bardeada, mira. ahí al lado del metro. ¿Cómo se llama ese metro, Luis? ¿Escobedo? El, sí, el que está por ahí. Sí, sí, sí. Mariano Escobedo, no, es la última estación. Sí, ándale, la última estación. Sí, Sí. no me acordaba de esas. Sí, bueno, esta yo creo que fue mi experiencia más, por así decirlo, traumática con un arcade, porque tú bajabas No, ese es Metro y Zaragoza, ¿no? ándale, sí, Zaragoza, perdón. Sí, Ándale, sí, sí, es sí. cierto, Zaragoza. Sí. Ujú. No, Y era una experiencia súper traumática porque era enorme la cantidad de maquinitas que tenían ahí, ¿no? Y recuerdo muy vivamente que ahí fue cuando conocí el Killer Instinct 2, porque obviamente todos estaban ahí vueltos locos por el Killer Instinct 2, ¿no? Pero pues era de los caritos. Entonces, investigando un poquito al respecto, había tres lugares de videojuegos ahí.
estaba el primer Ships, había uno que se le llamaba el videojuegos OVNI y también el primer Flamingos. O sea, de aquí, cuando esta cosa cerró, todos se fueron, ¿no? De Se aquí. puede buscar donde hay cerquitas. Ajá. Y yo dije, oye, ¿por qué si el concepto estaba muy chido, por qué cerró esta plaza, no? Entonces, por ahí escarbando en internet, encontré un comentario de Reddit que a lo mejor nos da un poquito de norte. Sí. Decía este usuario. Sí, era una plaza comercial que el arquitecto Oscar Bulnes, junto con el arquitecto Benjamín Félix, diseñaron en el proyecto original de la Macroplaza. Es decir, ya estaba como que pensado que cuando tumbaron todo, hicieron la Macroplaza, este centro comercial iba por default, ¿no? Ujú. En la época del gobernador Martínez Domínguez, y que tenía la intención de lograr algo parecido a los centros comerciales subterráneos de las principales ciudades canadienses. El problema surgió porque constructivamente les fue imposible evitar el problema de las filtraciones y el tremendo calor que hace allá abajo durante los días de verano. O sea, Uf, estamos hablando de los 90 a lo sí. mucho. Entonces, tener un buen sistema de enfriamiento yo creo que era pues demasiado caro o simplemente no estaba dentro de los planes para el tamaño de la estructura que tenían allá abajo, ¿no? Dice, así que llegó a ser incosteable para el mantenimiento y dejó de ser atractivo para los comerciantes. Se espera volver a reabrirlo para las fechas decembrinas, pero por falta de recursos está cerrado por ahora. También me encontré con unos posts donde este Samuel, nuestro supergobernador, andaba como que Andaba sin qué diciendo, hacer. andaba sin que hacer y diciendo, no, sí, lo vamos a reabrir y quién sabe qué. Y se quedó en pura palabra, ¿no? Como todo lo de la política. ¿Tú sí recuerdas esto, Alan, o de planos te pasó de noche? No, yo creo que creo que tengo lagunas mentales. Creo que estaba muy niño de que pasamos por ahí, pero nunca vi las maquinitas. O sea, no. Pero sí No, me es que acuerdo sí, sí le que cerraron muy Muy antes rápido. de ya. Cuando estábamos nosotros en secundaria, tú, Alejandro, ahí ya estaba cerrado. A mí me tocó ir Sí, muy, muy chiquito ahí. mm, sí, exactamente. No duraron mucho. O sea, haz de cuenta que se estrenaron, por aquí andaba viendo que se estrenaron como un diciembre, un noviembre, obviamente en la etapa de frío, entonces estaba con madre. sí. Pero para el verano se dieron cuenta de que pues este pedo no era bueno y creo que O no No iba a duró. funcionar. la primera Lo, lluvia fuerte que hubo. ándale, a lo mejor una lluvia de que no, pues valió queso y pues limpiar todo eso y con una cantidad infinita de electrónicos ahí abajo, pues obviamente era un peligro, ¿no? Como que no es seguro. Sí. Sí, como que no lo pensamos bien. Así es. Sí, Ideas que pero sí, suenan bien No, en papel. ándale, sí. O sea, no había mucha tecnología en ese entonces. no. Ahorita ya se podría hacer, yo creo, ¿no? Más fácilmente. Pero, Pues, Sí, pues pero no. no me acordaba de esa que recuerdo desbloqueado. Sí. sí, pues ya nada más con ver la ropa de la foto que tienes ahí ya se ve que Que era se muy ve como retro. ochentero todo, sí. Sí. Ok, y vamos a la siguiente, que vamos a hablar un poquito de la actualidad, ¿no? Vamos a comparar el de si está muerto o no está muerto, ustedes me van a decir, ¿no? El INEGI de NUE, que es un directorio estadístico nacional de unidades económicas, ustedes se pueden meter en internet y pueden checar esto que les vamos a platicar, Sí. donde tú puedes filtrar por las actividades económicas, los negocios legítimos, entonces por aquí van a faltar algunas estadísticas, algunos números, pero nos podemos dar un iris de qué pasó, ¿no? Por ejemplo, de algunos recortes de periódico del 2001 decían, utilizando los datos del INEGI, que había 2.178 locales de maquinitas en el DF. Y comparándolo con las estadísticas a enero del 2024, únicamente quedaban 899 locales de maquinitas en Ciudad de México. Y Ujú. no encontré información viejita de Nuevo León, pero en enero de este año, de 2024, nada más quedaban 105 locales de maquinitas en Nuevo León. Y maquinitas le voy a poner un asterisco porque obviamente cuentan algunas veces de las maquinitas que hoy en día nos toca ver donde tú le pones una moneda, empieza a girar Las de un, que te dan pesitos, que la lucecita ajá, Sí, que. como de exacta, casino. ándale, Ándale, exactamente. O sea, ya si una tienes una tragamoneda, maquinita, sí, esa sí es una rústica. tragamonedas tal cual, donde le picas, empieza a girar esta lucecita LED y si se detiene en cierta casilla, pues te ganas dinero, o si no lo pierdes. Ujú. Pero, pues Pues, obviamente, han de ser de esos porque pues no he visto ya locales de maquinitas. ujú.
Sí, sí. O sea, De hecho, dedicados a eso. maquinitas ya son muy pocos y no tienen Pues el nomás sabor. los bares, ¿no? Estos, la horda y esos, Así es. pues son Entonces los vamos que a ver la quedan. siguiente diapositiva con las maquinitas de hoy, donde vienen obviamente estos que Mm, Ándale, está. no tienen el concepto que tenían las maquinitas de antes, ¿no? Que estaban al lado de las tortillas o en lugares randoms. O sea, este ya es un concepto, yo creo que para apaciguar la nostalgia de todos nosotros, ¿no? para Los que vivimos en mayores. eso exactamente, porque casi todos tienen pues venta de alcohol o algo muy, muy parecido. Ah, pues se parece a las maquinitas de, de cuando estábamos Ajá, en la ajá. prepa. Así es. Entonces, hoy en día aquí en Monterrey pues está La Horda, que es muy conocido, es un bar de un restaurante con muchas maquinitas de diferentes tipos y si ¿tú has ido a alguno de estos, Luis, o no? ¿No te ha tocado? No, no he tenido chance. Sí, sí he Sí, sí. querido ir, pero ya cuando me cambié para este lado, ya se me Ujú. complica. Sí, 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 sí está muy bueno porque sí Pues tienen sí de está todo pendiente una visita ahí. y también tienen hasta un Virtual Boy por si quieres probarlo y te Ah, quieres qué quedar no. Mm, ciego. Sí. Sí, ¿tú has ido a alguno de estos, Alan, o no? Tampoco te has animado. Yo creo que probé una vez un De, Virtual Boy. Ujú. de esos de aquel lado, no. En Garibaldi sí, pero en Garibaldi creo que es más que tienen como el Xbox afuera o el Nintendo. No, sí, sí, tienen dos, tres maquinitas, Sí. dos locales juntos con maquinitas en Garibaldi, creo que Ujú. están en el segundo piso. Sí, Sí. pero tanto Garibaldi como la Plaza de la Tecnología ya te rentan en la consola, ¿no? Que Ujú, yo sí. siento que no es la misma experiencia que una maquinita de antes, ¿no? No, Estás bueno, haciendo sí están trampa. maquinitas. Yo he jugado en Garibaldi y en Plaza de Tecnología. Bueno, hace como Ujú, Ya. unos 5 años, pero sí, maquinitas. Sí, pero hay ujú. más consolas en renta que Sí, maquinitas. hay Sí. más, con lo que están los locales con las teles para las consolas y están dos, tres Sí, máquinas. El KOF Ujú. 2002, Magic Plus, que es el que siempre está ahí, sí, 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 y uno que otro así o dos, tres máquinas de los que tienen un chingo de juegos. sí, Esas son sí, las que tienen ya, nada más. Pues son las únicas sí, máquinas que quedan en la Plaza de Ujú, Tecnología de Garibaldi. sí. exactamente. Más Pero de alguna que hecho, otra perdida de los que tienen Xbox, ¿no? ujú. Ujú. Aquí donde vivo, cerca, de hecho, hay un bar de arcade y está pequeño, esos son varios bares. Y sí tienen, de hecho, tienen la de los Simpson todavía como que el Ah, super qué genial. retro y cosas así. Y no tienen tantas, pero de hecho una que me llamó la atención es que tienen Mario Kart, el 8 en maquinita. Órale, qué chido. Oh, Y sí, el volante está bien sensible, está entretenido, pero sí se te va bastante dinero en eso. Ya no es como Sí, antes. de hecho, qué bueno que lo mencionaste porque no me acordaba de que casi siempre en los boliches o en los billeres también hay una que otra maquinita aquí. Por ejemplo, en los cines también a veces, bueno, Ah, sí, sí. cierto. También los cines de repente tienen, pues de los grandes, ¿no? Los de pistolas, como no el me de acuerdo qué Jurassic cine Park. estaba, en cuál cine tienen el Mario Kart, pero el de arcade, Ujú. el GP. Ándale. Yo Pues el, encontré el GP2 en un boliche nuevo. O sea, que también Mm, el volante estaba horrible. O sea, no puedes jugar en esa cosa bien, pero pues ahí está. sí. Pues el de los zombies, ¿no? Para mí fue muy famoso el de Ándale. Mata Zombies. Sí, sí, sí. El de, ¿cómo se llama? La el Casa de la Call of the Dead. Muerte. House of the Dead, sí. Pues no sé, Ah, yo, sí, también yo está muy. no sé si ese llegó a salir en consola o algo por el estilo. Sí, Dreamcast. sí, sí. Como era pues de Arcadia y Sega casi siempre se agandallaba todo ese tipo de Ujú. licencias. Salió más que nada en Dreamcast. Creo que Pero todos esos, Luego salieron en haces, Dreamcast. en esa haces la época, trampa. los juegos, muchos juegos de esa época, del Call of the Dead, el Soul Calibur, el Marvel 2, se hicieron con la placa con la que se hacían los juegos, tenía la misma tecnología que el Dreamcast. Sí, la Por eso Naomi. en el Ujú. Dreamcast había muchos juegos de esos que eran las mejores versiones casi iguales que las de arcade. Ya ves que hubieron muchos Ujú. ports, pero los Sí, ports de sí, Play sí. 1 eran copias más sencillonas. Sí, sí, Sí. sí. Sí, de hecho, por eso dolió cuando el Dreamcast murió, ¿no? Porque todo lo de arcade casi siempre estaba hecho para el puro pedo de que, ¿cómo se llama? Importarlo a Dreamcast, Ah, ¿no? ándale. Ujú. Sí, sí, sí. Y entonces Inclusive era la. esos negocios como de para niños todavía mm, creo que hay varios inclusive esa última vez vi varios ¿cómo se llama? Allá por Citadel más o menos, Ujú. por Plaza Paseo La Fe. Todavía hay como que, pero son como más como para niños, pero también tienen máquinas, pero de este estilo de la de Matazombies y cosas por el estilo. Sí, yo creo que te refieres a Circus Park, que son esos, o sea, Sí. los que tienen como que jueguitos mecánicos, Ah, por así pues decirlo. sí, como ya ves lo de pegar al topo,
Ujú. Sí, O unos los que te sí, escupen pues, con tickets, ¿no? pañitos muy chiquitos. Sí, 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 sí. Esos sí, casi, sí. casi siempre son Circus Park. Ah, Sí, pero no creo que, si mal no recuerdo, no tienen Kino Fighter ni nada así tan No, legendario. algo para como jóvenes o adultos, no. O sea, tiene que ser Ujú. algo muy sencillito. Por lo mismo de que pues, su mercado son los niños, ¿no? Sí. sí. Así es, así es. Este, conclusiones. Yo creo, no tengo pruebas, pero yo creo que lo que mató las maquinitas como concepto que decimos, fueron las máquinas de los casinos. Porque inclusive hace poco, bueno, el año pasado estaba en Tampico y estaba haciendo un mandado en el banco y tenía tiempo libre y vi que al lado había un negocio que decía, no me acuerdo si decía arcades o maquinitas o algo así. Dije, ay, pues voy a ver qué juego, ¿no? Y todas eran máquinas de casino, o sea, era un Órale. local pequeño, pero todas eran de casino y me acuerdo que el nombre te daba a entender algo como, no creo cómo era, te repito, pero creo que era maquinitas o algo así. Yo dije, bueno, esto no son maquinitas. Y Usurparon el nombre, ¿no? por la casa de mi papá, te digo, no veo muchas maquinitas, pero ya fue que todas las tiendas tenían afuera su esa de casino, ¿no? Entonces ya Ujú. como que yo me imagino que mucha gente dijo, no, antes me imagino que tienes tu tienda o algo por el estilo y pones afuera un Kino Fighter o algo así para hacer extra dinero y ahora ya todos, como que el negocio cambió a poner esa que es como las maquinitas para adultos en nuestros tiempos. Sí, las como que un micro casino, ¿no? Da más Sí, Que dinero que las arcades. sí, que de hecho, lamentablemente, cuando estuve investigando sobre maquinitas en México, me salieron muchas notas de esas. Por ejemplo, en Jalisco sí se pusieron muy piquis con eso, donde estaban decomisando muchas maquinitas de esas, sí. porque obviamente estaban enseñando el vicio a los niños. Ujú. Sí, Mm, técnicamente no sé si sean ilegales, pero todos decían que eran ilegales. En los niños se supone que sí, porque entra como juego de azar, ¿no? Porque le estás metiendo el dinero. Entonces ya es un juego de azar, es un casino, ¿no? Entonces por Ujú. eso se andaban decomisando y te salían a cada rato muchas notas de eso. Porque inclusive creo que por ahí del 2004 o algo por el estilo, ya las maquinitas normales ya tenían una o dos de esas máquinas. Y como que Ujú. poco a poco fueron desplazando. Pues sí, yo creo que sí las pudieron haber matado, pero No fue también parte es el de... hecho de que las consolas pues Sí. bajaron mucho su precio y ya no tenías que gastar tanto dinero cuando lo puedes jugar en casa, ¿no? Ujú. Y puedes no, y también practicar más que más. nada, yo creo que también fueron las consolas. Porque quieras o no, tú ibas, cuando jugabas algún juego, por ejemplo, los de peleas en las maquinitas, todavía hasta el 2000, o sea, la calidad gráfica de maquinitas era todavía superior a las consolas. Ah, bueno, eso Cuando empezaron también. a salir ya maquinitas más, o digo, consolas más potentes que las maquinitas, ya le pierdes el interés ahí. Bueno, es lo que yo creo que puede haber pasado. Ya estamos Sí, yo hablando creo. de que del Play 2 en adelante, y ahí fue como que Porque ya empezó a bajar, al menos aquí en México, empezó a bajar ya la frecuencia con que la gente iba a jugar maquinitas. las consolas eran como la versión portátil de la maquinita, entonces tenía menos potencia, ¿no? Casi Sí, siempre cuando tuvías un port, obviamente tenías de que no iba a estar igual, ¿no? Por ejemplo, el contra de arcade contra el contra de NES, por así decirlo, nada que ver. O sea, sí, la calidad gráfica sí era mucho mejor en arcade. Y ya así hasta como el sí, 2005, ¿no? Más o menos. pues todavía ya ves, por ejemplo, el Marvel Capcom de arcade, del Marvel, comparado con el Marvel Capcom de Play 1, nada que ver. El del Play 1 nada más te que escoger un mono. Ujú. O sea, no puedes tener los dos para cambiar. Sí, estaba curioso. Ujú. También el Marvel 2, que nada más salió para Dreamcast y Play 2 durante mucho rato, que apenas va a salir otra vez para consolas Ya modernas. lo estamos esperando. Ajá, era un tema porque, pues sí, o sea, sí veías el downgrade gráfico, ¿no? No era Sí, lo mismo. Tú lo veías en la maquinita, se veía precioso y la versión de hogar estaba un poquito más chafita. Se no tenía machacaron mis música y los muchachos. fondos no se movían. Aparte, sí, porque estamos hablando de que era ¿cómo se llama? El streaming de un CD, un DVD contra ROMs. Mm, Entonces era Ujú. sí. mucho más rápido en maquinita. Está muy chido. Sí. Y pues ya ahorita, pues ya yo tanto, sobre todo los PlayStation, ya es lo que hasta tiene enfriamiento de cosas por el estilo bien avanzados y todo. Sí, pero sí hubo un rato en el de que la punta de lanza tecnológica de juegos sí eran las Arcadias, pero la rebasaron.
¿Cuál Y fue, otro, todo ajá. como que fue un parteaguas el PlayStation? ¿Cuál fue el 3 que fue que sí se volaron la barda, que hasta el gobierno gringo compraba PlayStation para hacer computadoras y cosas así? No era el 2, No, eh, el 2. El El 2 el rumor 2 era que, del 2 que que según lo fue esto, para hacer misiles nucleares misiles. en Medio Oriente. Nah, hombre, qué chingados. Era puro marketing del bueno. Ujú, También otro aspecto bien curioso que yo creo que sí influyó fue el juego en línea, porque obviamente ujú. en las arcades ya no puedes tener juego en línea. Y fue Mm, también cuando se popularizaron los de primera persona, ¿no? Que no había arcade de primera persona con juego en línea. nomás eso, los tipo como Mm, el Host, que son de riel. Ujú, exactamente. Pues que si lo pones así, yo creo que una parte de lo divertido de ir al arcade era como competir con desconocidos y ya eso ya lo tienes en línea y Ajá, sin mucho ajá. Sí, riesgo. es que esa era la magia. Los de peleas era la magia. Sí, De la hecho, magia era ver la cara de ese güey. recuerdo que cuando iba con Alejandro, con Aarón, Omar o Exo, y íbamos, mira maquinitas, vamos a jugar. Me decían, solo puedes jugar una. Solo una maquinita, solo una ficha. Y yo, pero yo qué jugar, no, nomás es, nomás una. Porque era, en una pelea era jugar una y lo era reta, tras reta, tras reta. Y pues aventabas una hora, hora y media. Por eso me tenían Ujú. condicionado que nada más podía jugar un solo juego. Sí, porque no lo Uy. sacaban fácil este güey. O sea, sí podía hacer durar esa fichita mucho tiempo. Te empezaron a pseudo vetar o algo así. Sí, cuando A iba limitar. con estos vatos a jugar, era donde Ujú. ellos sí podían jugar un chingo de veces, pero yo no más podía jugar una. Sí, porque Qué aguantábamos como gachos. 5 segundos en un juego y ya. De hecho, ¿Qué, qué, qué? estuvo bien graciosa, una historia. Que siempre me acuerdo, iba con Exo y con Omar. Ujú, Queríamos ir a ver la película de Hostal, cuando se estrenó, ujú, fuimos al Versalles. ujú. Y pues no nos dejaron pasar porque era para mayores de 21 según. Y teníamos de que 18, de que, bueno. Y dije, no, pues, ¿qué hacemos? Y yo dije, pues vamos a comprar la Pirata Reforma y la vemos en tu casa. No, pues que vamos. Ya nos fuimos caminando y pasamos por Chips de la Alameda. De que, pues vamos a jugar. Y me dijeron, solo una. Y dije, sí, hombre, solo una. Ya jugué, está un batillo jugando. No, pues lo reté, lo saqué. Y de que, el batillo se fue, trajo más monedas, me volvió a retar, me creo que me tocó otras 2, 3 veces y los volví a sacar. Y ya se fue, ya seguía avanzando el juego. Y luego regresó por la última, el batido ferrado. Y ya de que pues igual pasó lo que tenía que pasar, lo volví a sacar. Y ya cuando se fue, Exo estaba de que risa y risa. Le dije, ¿qué? Me dice, no, es que el vato salió, güey, antes de abrir la puerta y luego te volteó a ver, güey. Ya se salió bien triste. Pues, no, pues qué pedo. Ya, Quería pues, gastar otra moneda contigo. Sí, de sí, acá del sí. juego, nos salimos para ir a comprar la película y está el batillo ahí sentado afuera en las escaleras, ahí Debo todo haber esperado triste. que te fueras. Sí, sí, Exactamente, sí. no mames, ve, a lo mejor el vato se gastó el dinero del camión en intentar sacarte Te va a y tener está que regresar pensando en cómo irse a su caminando. casa. Sí, esas son las experiencias que ya es bien difícil replicarlas, ¿no? Sin las Sí. maquinitas. No, Sí, pero sí, pues tienes que sí. Qué bonita época. aprender algo, ¿no? O sea, sí. Tienes que aprender o no sé, ser humilde o algo por el estilo. Te enseñaron a ser humilde de repente, Sí, sí. ya de que no, pues ya ves a alguien mejor que tú, ya dices de modo, güey. Pues Pero sí. no es un poco discriminativo de los dueños de las maquinitas, o sea, que si ya te iban a solo podías jugar con unas esposas en las manos o algo así, o solo con una mano. No, pues, o sea, nada más les interesaba que gastaras dinero. Entonces, Ujú, sí, Ay, o sea, pues, es que era ganar, ganar, güey, porque a final de ujú. cuentas, si tú estabas jugando y alguien te retaba, ya se ganó una moneda. Pues sí. y si a ti que te picaba el que te habían sacado, ibas y jugabas otra vez. Y otra, Ajá, sí, más sí. ganancia para el local. Sí, yo creo Esa era que la magia. ese pequeño efecto psicológico fue el que, pues, le combinó mucho los juegos de peleas a los dueños de maquinitas. Ujú. Sí, pues principalmente son los que más jugaban, son los que más recuerdo, los de juegos de arcades, los de peleas. Ujú, Eran los que ujú. más, y tal vez son los que más dinero daban. Esos y los Metal Slug, que ocupabas un chingo Ándale, de píxeles para acabarte. ¿Y exactamente. nunca hicieron torneos estas empresas, al menos A mí me las tocó que Aquí, eran más uno formales? Ujú. bueno, de las localillos de ahí de cerca de mi casa, que sí era uno de los famosillos de Santa, sí hacían torneos. también en la convención de cómic, ¿no? De repente hacían torneos. En las convenciones, sí. Creo que en una quedé en segundo lugar en el COP 2001. Mm. Y no iba el chavo que dicen, ¿cómo se? El pomo, ¿cómo ¿El polvo? el polvo? Eh, no lo vi esa vez, pero si hacían torneos y él participaba, entonces de seguro ganaba.
Ujú. Lo vetaron también ya de que ya no podía ir. Sí, por eso estoy seguro que sí tuvo que haber ganado algo, ¿no? A lo mejor no con su apodo extraoficial del polo, a lo mejor con su nombre verdadero. Con Polvo su Martínez. el Apolo, el apodo de verdad de con su tag, Su nombre verdadero. el Que polvo. tenía, a lo mejor tenía nombre de viejito, tenía Hermenegildo o algo así, mejor. A lo mejor Prefería que le Delfino o dijeran algo polvo. así. Dicen que le decían el polvo porque el tipo vivía en García, en la zona que se llama el Polvorín. Dicen. Ah, Ah, Que es puede por ser, puede ser. porque siempre la estaba lleno de verdad tierra, no ¿vale? sabría decir. Dejaba polvo en la palanca, ¿no? O te hacía polvo el vato, algo así. Sí, cosas de huerquillos. Qué cosas. Sí, sí, sí. Bueno, Es esperamos que les una leyenda haya. urbana el vato. Sí. Esperemos que les haya gustado esta transmisión sin sentido. Pueden encontrar más programas de ese instituto en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en nuestra página imwx.wtf o what the fuck. Recuerden darse de alta en nuestras redes sociales y déjenos un comentario de si ustedes se acuerdan cuál fue su primera y quizás su última maquinita, ¿no? Que utilizaron. Hasta luego. No es cierto.